públicos, privados, de que no, como dicen, el servicio y la oferta educativa está a la libre oferta del mercado. A los profesores de educación superior que enseñan en los institutos superiores tecnológicos privados les pagan 10, 15 soles la hora. ¿Qué hacemos cambiando toda esta ley si al final de cuentas uno de los elementos fundamentales en la mejora de la calidad de la educación superior no tiene una protección de carácter legal? Entonces, yo creo que si no definimos en un debate y que me expliquen los miembros de la comisión en qué conspira la autonomía de la educación superior, en qué conspira contra la adecuada calidad de la educación, podemos verlo. Pero yo no veo la razón, este es un retroceso. Nosotros el año 2009 consagramos la autonomía tanto para la educación superior pública como la privada. Ahora solamente para los privados, claro. Dice, el Ministerio de Educación supervisará, controlará, pero esa es letra muerta, señor presidente. Esa es letra muerta porque los institutos superiores pedagógicos privados y tecnológicos tienen buenos abogados y comienza la discusión, comienza el contencioso y al final de cuentas el Ministerio de Educación termina siendo un convidado de piedra. El congresista Mora, a quien le reconozco su gran aporte en la promoción de esta nueva norma, ha hablado de la educación dual y creo que ese es el concepto. Cuando él habla de Francia, habla de Alemania, diré, son espacios, tiempos diferentes, pero aún así esos modelos no se calcan ni se copian, sino las experiencias se adecúan a la realidad de nuestro país. Entonces, cuando se habla de la educación dual, de que el objetivo es que los jóvenes que estudian educación superior lo hagan parte de estos estudios en los institutos y partes en la empresa, ¿cómo podemos dejar consagrado en esta ley, al formar este famoso ente burocrático que se llama pomposamente Educatec? Es un sueño, presidente, y me va a permitir unos minutos, por favor, presidente, que soy miembro de esta comisión. Mire cómo está conformado este consejo directivo. El jefe de Educatec, un representante del Ministerio de Educación, Gobierno Central. Un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Gobierno Central. Un representante del Ministerio de Economía, del Gobierno Central. Un representante del Ministerio de Trabajo, del Gobierno Central. Un representante del Ministerio de la Producción, o sea, el Estado, la burocracia central. ¿Y dónde están los representantes de la empresa? ¿Dónde están? Si nosotros queremos vincular la oferta educativa a las necesidades del mercado, ¿dónde está la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industria? ¿Dónde están los representantes de las micro y pequeñas empresas? Pero además, ¿dónde están los actores fundamentales de la educación superior, que son los profesores, los docentes? ¿Dónde están? Presidente, me pide una interrupción el congresista Johnny Lescano. Tiene la interrupción, congresista Lescano. Presidente, muchas gracias. Agradezco la interrupción concedida por el congresista Velázquez. Todas las observaciones que hace el congresista Velázquez, señor, están plasmadas en el dictamen minoría. El dictamen minoría dice cómo puede haber autonomía para los privados y los públicos controlados por el Estado. ¿Cuál es la diferencia? No se mejora nada. La representación del Consejo Educativo de Educatec también se establece en el dictamen minoría la representación de los gremios empresariales, de los representantes de los institutos y escuelas superiores, y decimos que tienen que designar por concurso de méritos la composición de estos miembros del Consejo Educativo. De tal manera, congresista Velázquez, le agradecemos por su coincidencia con el dictamen en minoría, el cual lo vamos a poner a su consideración. Gracias, congresista. Continúe, congresista Velázquez. Una segunda interrupción, el congresista Daniel Mora, con mucho gusto, si lo permite, presidente. Congresista Mora, tiene la interrupción. No, con el cariño de siempre, congresista Velázquez. Yo diría, no se ha leído bien quizás la conforme estructura orgánica de Educatec, que es una alta dirección, órganos de administración, órganos de línea y órganos desconcentrados. Es decir, en cada región va a haber un órgano que se llama Educatec. ¿Y qué función tiene? Planificar la provisión de la educación superior de manera articulada con los gobiernos regionales y con los sectores correspondientes, con el objeto de mejorar el capital humano, incluir la competitividad global, etc. Es decir, se van a reunir en cada región los órganos productivos, los órganos del Estado también, porque es economía,
no porque sea del Estado, sino que es el que tiene que dar recursos para los públicos y los órganos productivos para diseñar las áreas de interés que quiere desarrollar el Estado. Por otro lado, creo que tiene razón en la composición. Podría ser una composición más abierta, tal como la propusimos en una oportunidad para la ley universitaria, que todos elijan por concurso. Terminó la interrupción, congresista, puede continuar, congresista Velázquez. ¿Y sabe por qué hablaba de la autonomía y de este Consejo Directivo? Por la siguiente razón. Lo digo por experiencia, yo soy profesor de educación superior, vengo de un tecnológico. Y si nosotros no consagramos la autonomía y no incorporamos a la empresa, a la sociedad civil y a los actores fundamentales de la educación superior, el tema de la malla curricular, y el tema de las carreras profesionales van a estar vinculados a 5 representantes que van del Ministerio de Economía, del Ministerio de la Producción, del CONCITEC de Lima a las regiones. La tutela. No, señor, de ninguna manera. Los órganos de concentrado de gestión, o sea, el Ministerio de Economía, acredita uno en la región tal, el Ministerio de la Producción, el CONCITEC. Ese centralismo disfrazado. Yo creo que tiene muy buena intención crear este Consejo Educativo, pero hay una experiencia, y el congresista Mora la sabe, en Tumbes. ¿Y qué es lo que está pasando? Los institutos superiores producen ingresos propios a través de sus actividades productivas. En las universidades, estas se quedan en la universidad. Acá no, ¿qué está pasando ahora? Las actividades productivas, los resultados de ellas, en los institutos superiores, van a las famosas UGELES, a las direcciones regionales de educación, y les dan un destino diferente al que deberían tener, el de ser reinvertidos en la mejora, no solamente de la calidad de la educación en los institutos, sino también en el equipamiento. Por eso que en Tumbes se ha creado una experiencia que hay que verla. Continúe, congresista, siga. Que hay que mirarla. Se han creado unidades ejecutoras. Porque eso de que lo que produce un instituto como producto del trabajo, la creación de docentes, de estudiantes, va a las arcas de las UGELES, de estos organismos burocráticos y de la Dirección Regional de Educación, y luego se queda ahí, entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Por eso es que podemos incorporar estas modificaciones. Creo que se necesita, si el gobierno cree que la ley que dimos en el 2009 no es suficiente y hay que mejorarla, lo que hay que primero discutir la autonomía de los institutos superiores técnicos y pedagógicos públicos. Si no tienen autonomía, estamos hablando de más, porque acá lo que quieren vender es que la autonomía en las instituciones públicas es malo, y eso no es malo, al contrario, va a permitir que las regiones, las empresas, los profesores, los representantes de los sectores de la actividad productiva construyan la oferta educativa en función del mercado regional. Continúe. Y que puedan tener la autonomía para poder diseñar sus mallas curriculares y qué carreras profesionales se necesitan. Si lo dejamos como está, van a tener que venir al Ministerio de Educación como siempre, 1, 2, 3 años para crear una carrera profesional y 8, 10 años para actualizar una malla curricular, y eso no puede suceder. Y lo importante, lo que siempre es la parte más débil de estos tipos de proyectos, el tema de las escalas salariales. Los profesores de educación superior, desde 1982, de ahí de la reforma de 1994, siempre han tenido una remuneración diferenciada. Acá quisiera pedirle al congresista presidente de la comisión que me dé una explicación. ¿Por qué ahora los profesores de educación superior les están aplicando, con relación al régimen de la dedicación, horas cronológicas, cuando en la educación básica y en la educación universitaria son horas pedagógicas? Porque los profesores tienen que tener tiempo para investigar, para preparar sus materiales de enseñanza. Continúe, congresista. Entonces, este es un tema que tienen que explicarlo técnicamente. ¿Por qué horas cronológicas y no pedagógicas, como en cualquier parte del mundo se da para la educación universitaria y para la educación básica? Y por último, señor presidente, el tema de las escalas remunerativas. Cuando se aprobó la ley de reforma magisterial en este gobierno se hizo un gran esfuerzo para reclamar, y gracias a algunos congresistas
se logró de que transitoriamente estuvieran colgados a las escalas remunerativas de la carrera magisterial para la educación básica. Ahora, cuando se plantean estas nuevas escalas, no hay ningún estímulo. O sea, toda reforma que se quiera hacer tiene que tener básicamente un presupuesto. Entonces, lo que no se dice en el dictamen, por ejemplo, en la parte considerativa, que los cerca de 24.000 docentes de la educación superior, todos ellos han venido desarrollando sus actividades bajo diversos regímenes laborales colgados a la educación básica. Bordean entre los 50 y 60 años de edad. Y los niveles remunerativos que se le están planteando los está condenando a que, por ejemplo, un profesor de educación superior tecnológica que tenía quinto nivel, hoy día esté en el segundo nivel. Entonces, vamos a tener supuestamente un pomposo organismo burocrático, Educatec, con representantes funcionarios del Ministerio de Economía que van a ir a representar a la región ganando 20, 25.000 soles, y vamos a tener profesores de educación superior pública que van a ganar menos de lo que gana hoy día un profesor de educación básica. Eso de verdad no resiste análisis, el mundo al revés. Por eso creo, presidente, que si el dictamen que ha planteado Johnny Lescano es el que más se acerca a plantear algo que se relacione con la realidad. Si no fuera así, vamos a apoyar la cuestión previa, o en todo caso que haya un cuarto intermedio para que con los técnicos del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía de una vez definamos si verdaderamente queremos hacer que los institutos superiores tecnológicos y pedagógicos puedan actuar en este país que está cambiando intensamente como verdaderas instituciones que provean una oferta educativa de calidad en un mercado laboral cada vez cambiante y creciente en las regiones. No podemos seguir consagrando el centralismo limeño creyendo que solamente 4 o 5 burócratas de Lima pueden resolver los problemas de las regiones que tienen características y problemáticas diferentes. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Neira Olaechea tiene el uso de la palabra y luego el congresista Yude Simons. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a la representación. En primer lugar, vamos a explicar unos antecedentes cuando el viceministro de Educación se presentó a la Comisión de Ciencia y Tecnología, cuando estábamos discutiendo el proyecto del sistema dual. Él nos dijo claramente que el Estado no tiene la capacidad para estar renovando el equipamiento tecnológico de los institutos. Y todos sabemos que la tecnología evoluciona. Y cada 2 años, ¿quién va a financiar una tecnología que es obsoleta en corto plazo y que se requiere para lograr ventajas competitivas, para insertarse a los mercados? Se necesita la tecnología, que justamente la tecnología está en relación directa a la productividad. Si no hay productividad, no habrán buenos sueldos. No se puede repartir la riqueza, el ahorro, por mejora de productividad. Aquí hay 32 proyectos que se están acumulando. 32 proyectos que muestran la improvisación de un Congreso que es criticado, que no va a dar resultados. Esto me recuerda cuando se debatía la ley de la micro y pequeña empresa en periodos anteriores. Salieron leyes, se modificaron y nunca tuvo resultado, nunca generó el valor que decía dar esa ley. El problema del país es que no tiene una infraestructura tecnológica, pero este Congreso ha dado la ley del Sistema Nacional de la Calidad. La ley de los CITES, la ley de los parques tecnoecológicos y queda pendiente y era parte que complementaba la ley del sistema dual. Veo que hay discusión de la oferta privada y de la oferta estatal. Ya el viceministro dijo que el Estado no tiene recursos para modernizar toda la infraestructura de institutos. Por eso nace el sistema dual, que es otra alternativa, donde los empresarios son los que están al frente del mercado y son los que adquieren tecnología.
Y yo les puedo mostrar a mis colegas y a los periodistas, visiten este CITE privado que está en Ancón, que es único en América Latina, único, que no existe, ni una universidad ni un instituto lo tiene, y ahora sí por fin podemos exportar un clavo porque va a dar certificaciones internacionales. Entonces, esa es parte de la infraestructura tecnológica. Tenemos tantos tratados de libre comercio, nos lucimos con la Alianza del Pacífico y soñamos con la OCDE. Eso se llama estafar a la opinión, estafar porque no evaluamos la verdadera dimensión del problema tecnológico. Entonces, aquí vemos también nuestros actuales institutos prácticamente tienen 50 años de brecha tecnológica negativa. Y seguimos estafando a nuestra juventud como si tuviéramos la máquina del tiempo. Le enseñamos con una tecnología obsoleta, con currícula obsoleta, y a nuestros técnicos ya ni los capacitamos, ya no los actualizamos, como si tuviéramos, repito, la máquina del tiempo. Le enseñamos todo el programa, lo metemos en esa máquina y lo mandamos a los años 60, 70 para que tengan competencia. También he escuchado sobre la autonomía. En estos tiempos lo que se habla es la sostenibilidad de las competencias. ¿Qué autonomía? Autonomía burocrática. ¿Acaso la burocracia el Estado exporta? Son las empresas que buscan día a día sostenerse día a día, adquiriendo tecnología por su propia voluntad, porque el mercado lo demanda. Ellos son conscientes que si el mercado les pide mangos cuadrados, pues tienen que crear mangos cuadrados. Ahí viene la innovación, ahí viene la participación de la tecnología. Esta ley 32, créanme, con el respeto, es un sancochado, estrictamente. Cada ley es importante, por eso yo apoyo a la cuestión previa, que esto debe evaluarse y separarse el sistema dual, porque el sistema dual no está compitiendo con la oferta privada ni está compitiendo con la oferta estatal. Es el que está en la trinchera y va a complementar. Los empresarios compran tecnología, pero no tienen institutos que formen a sus trabajadores. Entonces el sistema dual va a permitir que, de acuerdo al empresario que compra una tecnología, van a coordinar, van a hacer una currícula y regional, descentralizada, y van a responder al mercado. Concluyo, señor presidente, si el mercado pide mangos cuadrados, nosotros tenemos que producir mangos cuadrados. No podemos vender, esto es oferta. Estos 32 proyectos son oferta, que no responden a la demanda, y la demanda los conocen los empresarios, y los empresarios saben qué es lo que deben comprar, qué es lo que deben producir y quiénes deben capacitar. Ahí debemos intervenir, ese es el sistema dual. Por eso esto apoyo la cuestión previa y que regrese. Me pide interrupción la congresista Beteta. Congresista Karina Beteta tiene la interrupción de 1 minuto. Gracias, presidente. Sí, efectivamente pido al presidente de la comisión que sea democrático y que acepte las propuestas que estamos planteando en bien de esta nueva norma. Presidente, me parece que no puede ser discriminatorio cuando solamente en el artículo 8 se considera las autonomías para los privados. También ahí pido que se incluya a los públicos. De la misma manera, el artículo 47, presidente, que también es un pedido de todos los profesionales que vienen trabajando en todos estos institutos, se pide la incorporación, adicionalmente que han considerado a los representantes del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, representante del Ministerio de Economía y Finanzas, todos ellos que está ya dentro del proyecto de ley, se considere a 3 representantes de los gremios empresariales, siendo uno de ellos de la Confederación Nacional de Institutos Empresariales Privados, CONFIEP, uno de la Sociedad Nacional de Industrias y uno de las micro y pequeñas empresas. ¿La segunda? Segunda interrupción. Gracias, presidente. De la misma manera, 3 representantes del Consejo Nacional de Educación, 2 docentes representantes de los institutos y un docente representante de la ISP.
Presidente, creo es necesario y fundamental que se tome en cuenta estos aportes y así podríamos nosotros estar de acuerdo con la votación. Asimismo, en el artículo 68 es discriminatorio cuando se considera las 40 horas cronológicas cuando debería de ser las 40 horas pedagógicas. Creo por justicia y derecho tiene que haber un mejor trato. De la misma forma, en la disposición complementaria transitoria, sobre la remuneración, en la 12ª, el valor inicial de la remuneración íntegra mensual superior es base del cálculo del 120% de la remuneración íntegra mensual. La tercera escala transitoriamente perciben como base para la primera categoría de la carrera pública de los docentes. Por lo tanto, consideramos, le voy a hacer alcance de estas propuestas nuevamente al presidente, pese que ya durante el 30 segundos. Para culminar, presidente, muchísimas gracias. Pese que ha sido presentada al presidente de la comisión para que pueda ser considerado en este predictamen, sin embargo, no lo ha tomado en cuenta. Ahora lo pedimos aquí, muchos colegas congresistas que coincidimos, por equidad y justicia debe ser considerado los aportes que lo vamos a presentar y espero que el presidente pueda tomar a bien. Muchísimas gracias, congresista Neira. Gracias, presidente. Gracias. Concluya, congresista Neira. Gracias. Para concluir, señor presidente, la tecnología se asimila, se transfiere o se compra, pero esa decisión se da por necesidad de responder, sostenerse en un mercado, no por una ley, no por una comisión. Se necesita acción. La innovación también no es producto de FINSIP ni los fondos que puede dar el Estado. Si la innovación no llega al mercado, no mejora la calidad de vida, no hay rentabilidad para el propósito, no se llama innovación. Yo creo que hay mucha confusión aquí y creemos que con un ente burocrático de tener el control, creemos que con una ley vamos a resolver. Por eso el sistema dual era lo mejor. Ya tiene experiencia y son los empresarios que saben lo que quieren, pero necesitan un sistema, un proyecto de ley o una norma que les permita conjugar sus inversiones, que les permita conjugar con la capacitación, las currículas, de acuerdo a la realidad. Continúe. Para darle un ejemplo, solamente el ejemplo industrial, de las 136.000 industrias que existen, solamente el 1% es mediana y gran empresa, que tienen capacidad de comprar o transferencia tecnológica, y el 99% son micro y pequeña empresa, y de ese 99%, el 71% es empresa como persona natural, que tiene alto riesgo, por tanto, sus créditos de adquisición de tecnología es casi, mejor dicho, absolutamente imposible. ¿De qué proyecto de ley estamos ayudando? ¿Para ayudar a quién? ¿Al burócrata que va a dirigir o al que pretende tener un ministerio de ciencia y tecnología? Estamos equivocados, señor presidente. Yo creo que no somos sinceros con el pueblo, ni con la juventud que espera y los profesores que requieren capacitación de hace mucho tiempo. Si ellos no están capacitados, no están actualizados, ¿qué transferencia van a dar a nuestros jóvenes? Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Yude Simons y luego seguirá el congresista Bengolea. Presidente, voy a dar dos interrupciones antes de empezar al congresista Rivas y al congresista Daniel Mora. Congresista Rivas, 1 minuto. Gracias, presidente. Para hacer una propuesta de modificación al artículo 112, referido a fiscalización del dictamen, presidente. Que va en este sentido: la fiscalización comprende las acciones de evaluación y control destinadas a identificar e investigar la comisión de posibles infracciones administrativas e imponer las respectivas sanciones a los CIES y EES públicos y privados. El Ministerio de Educación realiza las acciones de fiscalización de los CIES y EES públicos y privados relacionados con la prestación del servicio educativo conducente al grado de bachiller técnico y títulos
de profesional técnico y técnico y tiene la facultad de imponer las sanciones que correspondan. El Ministerio de Educación realiza las acciones de fiscalización de los EES públicas y privadas relacionadas con el cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales y las obligaciones contenidas en la presente ley. Su reglamento y la normativa emitida por el Ministerio de Educación en los programas de estudios conducentes al grado de bachiller y título profesional y tiene la facultad de imponer las sanciones que correspondan. La SUNEDU realiza las acciones de fiscalización a los CIES públicas y privadas relacionadas con el cumplimiento de las normas sobre el licenciamiento y las condiciones básicas de calidad. Terminó la interrupción, 30 segundos. Concluya, concluya. por favor. Sí, en el sentido, la SUNEDU realiza las acciones de fiscalización de las EES públicas y privadas relacionadas con el cumplimiento de las normas sobre el licenciamiento y las condiciones básicas de la calidad en los programas de estudios conducentes al grado de bachiller y a título profesional y tiene la facultad de imponer las sanciones que correspondan. La Dirección Regional de Educación o la que haga a su vez debe de alcanzar información al MINEDU o SUNEDU, según corresponda, en el caso requiera, en los procedimientos de fiscalización y sanción en el ámbito de su competencia. Gracias, presidente. Modificaciones que espero sean tenidas por el presidente de la comisión. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Mora, su interrupción. Señor presidente, no, yo quería aclarar, porque parece que no se ha leído pues el proyecto. En el artículo 55, sobre los miembros que son y las funciones que cumple Educatec, la estructura orgánica, están los órganos desconcentrados. Y cuando en el artículo 56 se hablan de los órganos desconcentrados, ¿qué se dice? Educatec, en razón de la naturaleza de sus funciones, cuenta con órganos desconcentrados cuya función principal es administrar, apoyar y monitorear el funcionamiento de los institutos y escuelas públicos de un determinado territorio. Dichos órganos son creados por resolución del Consejo Directivo de Educatec, considerando criterios de cercanía territorial, proporcionalidad de la matrícula y número de institutos y escuelas. Los órganos desconcentrados cuentan con comités técnicos consultivos, integrados por un máximo de 5 miembros, en los que participan sectores e instituciones públicas, especializadas, representantes del sector productivo y otros representantes de la sociedad civil a nivel nacional y desconcentrado. Continúe. Me da 30 segundos, por favor. Igualmente, cuando habla de los gobiernos regionales, acciones de los gobiernos regionales, artículo 57. Para efecto de la presente ley, los gobiernos regionales realizan las siguientes acciones: coordinan con Educatec la implementación de políticas públicas, propone a Educatec la creación de institutos y escuelas, promueve los procesos de mejora continua, supervisa los institutos y escuelas públicos. Está todo lo que están acá discutiendo y dice que no está acá. Por eso ha sido mi intervención, para precisar que eso que están ustedes insinuando que no está, realmente lo está en la ley. Muchas gracias. Gracias. Congresista Puede hacer Ayub. uso de la palabra, congresista Simón. Gracias, presidente. Seguramente voy a discrepar con Daniel en su visión de lo que dice la ley y la práctica. Primero, presidente, cierto es que este proyecto, que debe ser ley, va a ser seguramente uno de los proyectos más importantes que en los 5 años se han aprobado, después de la ley universitaria. La ley universitaria, con todas sus complicaciones, puede ser mejorada, pero ya existe una ley. Todos somos conscientes que hay algunos artículos que deben cambiarse, pero ya existe la ley y sobre eso estamos trabajando. Pero faltaba este sector que es fundamental, que va a dinamizar seguramente la inversión y además que va a permitir la mejora en la demanda de educación técnica. Se parte, presidente, de que hay verdades de perogrullo. Estos tecnológicos han estado funcionando de cualquier forma. Estos tecnológicos no han recogido la demanda que las regiones quieren. Estos tecnológicos lo que han hecho es enriquecer unos cuantos y la educación técnica está por los suelos. El 80% de los institutos públicos funcionan, como lo ha comprobado la Comisión y todos los que viajamos por el país, en muy malas condiciones. Entonces, la normatividad a la fecha ha sido dispersa y ha sido inconsistente en las reformas. Aquí se dijo que existe muy poca innovación tecnológica, equipos obsoletos y poca capacidad de los docentes, poca capacitación. Lo más grave, nadie habla cuál es el sueldo que reciben
los maestros en los institutos. ¿Cómo podemos exigirle que un maestro de instituto rinda cuando no gana ni siquiera el sueldo mínimo vital? O sea, ¿qué podemos reclamar? ¿Mejoras? Si un maestro no recibe ni el sueldo mínimo vital y trabaja sin la tecnología y trabaja sin la capacitación. Por eso es que este debate es muy importante, presidente, y creo que se debe aprobar. Yo creo que antes que terminemos esta legislatura, que es la última, tenemos que tener ya esta ley que es reclamo no solamente de un sector de la población, sino toda la población. Empresarios quieren invertir en buena hora, con calidad. El Estado quiere mejorar en buena hora. Los estudiantes quieren tener puesto de trabajo en función de sus capacidades en buena hora. Pero hay algunas cosas que no me parecen correctas, presidente, y las voy a enumerar. Primero, claro, ojalá que el presidente de la comisión pueda tomar no solamente lo que uno puede plantear, sino que las propuestas que ha hecho el congresista Lescano, que me parece que hay propuestas interesantes en su informe de minoría, pero que esto no justifique que se vaya a la comisión y que no aprobemos esta ley. Primero, presidente, el artículo 6, en su penúltimo párrafo, establece que las escuelas de educación superior otorgan grado de magíster y doctor, que esto es equivalente a lo que otorgan las universidades. Entonces se está igualando a la escuela superior con la universidad. Y esto no es conveniente, no es razonable, porque las universidades tienen principios, fines y funciones distintas y más complejas, más ligadas a la ciencia, al conocimiento, a la investigación, que una organización de gobierno distinta, que es participación de alumnos y docentes para tareas especializadas. Además, la ley de institutos y escuelas que se presentan no contiene un capítulo sobre escuelas de posgrado que tendrían las escuelas superiores. Por todo lo expuesto en este aspecto, presidente, consideramos que debe suprimirse esta facultad prevista en el artículo 6 para dar grado de magíster y doctor, adecuándose a los demás artículos que hagan referencia a este asunto. No se puede dar grado de magíster y doctor a los institutos, igual que a las universidades. Esto confundiría. Lo segundo, en el artículo 14, en los numerales 14.1 y 14.2, establece que para obtener grados se establece que debe dominarse, subrayo, dominarse un idioma extranjero, preferentemente el inglés. Sin embargo, la ley es imperativa, no puede recomendar, es mandatoria, entonces no debe legislar indicando preferentemente. De otro lado, se exige dominio de un idioma extranjero a los técnicos y bachilleres técnicos y a los estudiantes universitarios. Para obtener el grado de bachiller se les pide conocimiento de un idioma extranjero, o sea, conocimiento, lo básico. Aún no a lo tecnológico, dominar, y a las universidades, conocimiento. Consideramos, presidente, a través suyo, al presidente de la comisión, que debe modificarse este artículo y establecer solo conocimiento de un idioma extranjero. El artículo 24 dispone que el licenciamiento de las escuelas de educación superior conducentes a otorgar el grado de bachiller y el título profesional equivalente al otorgado por las universidades es otorgado por el SUNEDU. Actualmente, el licenciamiento de las escuelas de educación superior es otorgado por el Ministerio de Educación, conforme su ley orgánica y su reglamento de organizaciones y funciones, que en su artículo 160, inciso B y D, lo establece. Entonces, ¿qué lógica, qué sentido tiene involucrar a SUNEDU en otorgar autorizaciones de licenciamiento si además esta institución fue creada en ley universitaria como un organismo público técnico especializado que tiene como finalidad el licenciamiento para el servicio educativo superior universitario? Es cierto que la ley universitaria señala que la SUNEDU también es responsable de supervisar la calidad del servicio educativo de otras entidades educativas que otorgan grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades. Pero eso no significa, no puede significar de ninguna manera que se encargue de su licenciamiento. Entonces proponemos que se den las escuelas superiores, se realicen a través del Ministerio de Educación, el SUNEDU para las universidades y el Ministerio de Educación para los institutos.
En el artículo 27 se plantea que la optimización de la oferta educativa pública conlleva la ejecución de procesos de reorganización, fusión, excisión o cierre de los institutos y escuelas públicas y que son autorizados por Educatec. Aquí, presidente, es el mayor reclamo de parte nuestra. En lugar Continúe, congresista. En lugar de fortalecer el proceso de descentralización, de regionalización, en lugar de dar igual valor lo que significa las provincias y las regiones, otra vez volvemos en la malvada costumbre de centralizar todo el poder. No resulta ni democrático ni favorece la descentralización como principio de organización, que volvamos al centralismo de antes, donde desde Lima se decida lo que hacía en todo el Perú. Planteamos modificar este artículo en esos términos. Los gobiernos regionales tienen que enterarse si se cierra un instituto en mi gobierno, ¿por qué lo cierran? ¿Quién decide que cierren los institutos en las regiones? Esto me parece, presidente, un retroceso y que va a afectar definitivamente a las relaciones con los gobiernos regionales si es que tienen todavía la mente centralista de los provincianos. Asimismo, la oferta educativa del artículo 27 propone que las instituciones públicas sintonicen su oferta educativa con la demanda del mercado laboral, pero no dice nada de cómo se va a realizar el control para que las instituciones educativas privadas adecúen su oferta con la demanda laboral. Continúe, congresista. Es decir, dónde se necesitan soldadores, maestros en construcción civil, maquinistas. Los institutos privados pueden seguir ofreciendo secretariado, computación, farmacia, etcétera, etcétera, y que ya no se justifica por la cantidad de esos profesionales y además por la realidad de cada región. Y de esa manera se engañan una vez más a los estudiantes, a los jóvenes estudiantes. Sobre este aspecto, presidente, proponemos que el gobierno, a través del Ministerio de Educación o del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Producción o Educatec o de todos ellos, debe publicar semestralmente la demanda laboral por regiones y los alumnos matriculados por cada especialidad. Así las decisiones de estudios se realizará de una manera mejor informada. Voy terminando, presidente. El artículo 36 se otorga al director general de los institutos y escuelas superiores la función de convocar y realizar el proceso de selección para el ingreso a la carrera pública docente. Continúe, por favor. Debe recaer en una institución universitaria de prestigio para evitar favoritismos o corrupción por el exceso de discrecionalidad de los directores. Esto sería tan contraproducente como emitir una norma legal que autorice a los titulares de pliego la contratación y nombramiento de personal. Creemos que debe modificarse este artículo suprimiendo esta función. El artículo 68 establece que los docentes de carrera pública tendrán un régimen de dedicación a tiempo completo, lo que decía el congresista Javier Velázquez, o parcial. Sin embargo, los incisos A y B se establece como jornada de trabajo, horas cronológicas, que sabemos que son 60 minutos. Sin embargo, en caso de los profesores de carrera magisterial, el artículo 65, inciso A, de la Ley 29.944 establece que la hora de jornada de trabajo es sobre horas pedagógicas, 45 minutos. Y en el caso de los docentes universitarios, la Ley 30.220 establece en su artículo 85 que la labor a tiempo completo y parcial es en función a horas semanales, no fijan horas de 60 minutos. Creemos que debe darse un tratamiento similar a los docentes, institutos y escuelas universitarias. Reitero, presidente, considero que la creación, fusión, excisión o cierre de los institutos y escuelas de educación superior y sus filiales, a que se refiere el texto de la ley, debe contar con la opinión de gobiernos regionales. No se puede dejar de lado la opinión de los gobiernos regionales, tal vez no con carácter vinculante, pero sí ser oídos de ellos. No es democrático que el gobernador se entere por la noticia que cerraron o abrieron un instituto. Muchas gracias, presidente. Gracias. Queremos saludar al Sindicato de Docentes de la Educación Superior del Perú, que está en las galerías, con su presidente, el profesor Luis Díaz Castillo. Tiene la palabra el congresista Bengolea y luego viene el congresista Merino. Gracias, presidente.
Presidente, en cuanto a los temas puntuales del proyecto que se ha presentado, creo que tenemos bastantes coincidencias a partir de lo que he estado escuchando en intervenciones anteriores. Yo quisiera partir de un concepto general que tiene que ver con, me parece, la confusión que ha habido en general en este quinquenio para el tratamiento educativo, una suerte de confusión que se va plasmando en los cuerpos legislativos que aquí hemos producido. Se ha tratado, porque todavía están en plena pelea, digamos, de capturar y de destruir la autonomía universitaria por un lado, lo más posible en la ley universitaria, la ha restringido lo más posible, todo lo controlada que se pueda. Ahora estamos viendo una realidad universitaria en donde desde el Estado se trata de controlar esa universidad. Se nos dice que se respeta la autonomía, pero en la práctica no es tal. Vemos cómo hasta los congresistas van a exigir, ¿no es cierto?, que las autoridades universitarias actúen de una manera u otra. De manera que hemos atacado la autonomía universitaria. Y ahora que hablamos de institutos, queremos más bien generar una autonomía en los institutos. Francamente, me parece que este es el mundo al revés. Tenemos una confusión conceptual muy grande en el tema de la educación superior, presidente, porque debiera ser absolutamente al revés. La autonomía universitaria se consagra hace muchos años, porque la universidad es un lugar en el que se reúnen expertos en la materia, maestros y discípulos, para juntos buscar conocimiento, para juntos lograr la sabiduría, un campo de investigación en donde se logre la excelencia, ¿no es cierto? En los institutos es al revés. Los institutos son un lugar en donde lo que corresponde es enseñar conocimientos para el trabajo. Esa es la diferencia. Si no, sería todo lo mismo y no habría problema. Si queremos que sea todo lo mismo, estupendo. Pero siendo esa la diferencia, ¿no es cierto? Uno, el lugar en donde se reúnen para buscar sabiduría y conocimiento, y el otro, el lugar en el cual el Estado busca dotar a sus habitantes de capacidades para el trabajo, entonces es que hablamos de dos temas diferentes y por tanto el tratamiento debería ser distinto. Y aquí lo que estamos haciendo es mezclándolo. Tratamos a las universidades como institutos y ahora queremos tratar a los institutos como universidades. Con eso comienzo, presidente, pero me ha pedido una interrupción, me parece el congresista Lescano, perdón, y el congresista Pariona también inmediatamente después, si usted lo permite. Primera interrupción, congresista Lescano. Sí, presidente, la crítica es que el dictamen propone que los institutos y escuelas superiores de educación superior privados tengan autonomía y los públicos tengan su organismo que regule, que se meta hasta en la gestión del instituto de la escuela. ¿Cuál es la razón? No sabemos. Si se quiere dar autonomía a los privados, que también se dé a los públicos. Y si se quiere supervisar, se supervisa a privados y a públicos. Esa es la crítica. No decir, oiga, a todos autonomía y se acabó y váyanse por el camino que ustedes quieran. Es una situación de la educación difícil en el Perú. No, es que se les trate de la misma manera, supervisando, pero a ambas clases de institutos y escuelas privados y públicos. Esa es la propuesta congresista Bengolea. No pretendemos ir contra digamos, el factor de supervisión que debe primar en la educación en el Perú. Gracias por la interrupción. Gracias. La segunda interrupción era para el congresista Nayab. Gracias, señor presidente. Solamente una precisión al texto sustitutorio que propone la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. En el artículo 34, señor presidente, dice selección y designación de responsables del área de administración de institutos de educación superior y escuelas de educación superior. Dice de la siguiente manera, los ejes de las áreas de administración de los IES y IES públicos no son parte de la carrera pública docente regulada en la presente ley. Son seleccionados por concurso, pero no dice nada más. Yo pido que se agregue, de acuerdo a la ley 30.057, ley del servicio civil, y todo lo demás del artículo 34 queda igual. Es una precisión. Gracias, señor presidente. A usted las gracias. Continúe, congresista Bengolea. Gracias, presidente. Después de las interrupciones del congresista Nayab y del congresista Lescano, yo no hacía referencia precisamente a la solicitud del congresista Lescano, que me parece razonable, hay que tratar igual a los iguales, ¿no es cierto? En eso estamos de acuerdo. Pero no hacía referencia a eso, hacía referencia al concepto general, presidente. Porque yo vengo sosteniendo desde hace años en este Parlamento, cuando hemos entrado al debate de estas materias, que no hemos tenido el debate previo indispensable para entender exactamente qué queremos y para definir las cosas. Después de eso podemos entrar al detalle legislativo. Ese debate no lo hemos tenido y por eso creo que hay una confusión de principio a final.
y vuelvo e insisto, en el tema de la universidad, esta ley universitaria que hemos aprobado ha atacado la autonomía universitaria, aunque sería lo contrario, y en el tema más bien de institutos que ahora estamos debatiendo, me da la impresión que estamos buscando liberalizar los institutos de manera tal que estamos confundiendo todo y haciendo el mundo al revés. Hechas estas primeras aclaraciones o estas primeras ideas, quisiera así aterrizar en algunas cosas que, como repito, voy a ser repetitivo porque creo que en las observaciones puntuales hay una enorme coincidencia. Por ejemplo, en el tema de las horas que se les exige a los profesores. Es verdad, me parece que hay un tema de redacción simplemente, porque se les exige horas cronológicas, cuando ciertamente en todo el sistema educativo peruano, tanto para el colegio como para la universidad, hablamos de horas pedagógicas, ¿no es cierto? Que en el caso de institutos está reconocido como un estándar de 50 minutos, no son 60, sino 50. Entonces, creo que habría que hacer esa modificación en ese extremo y el asunto estaría resuelto. También, presidente, y en la misma línea, critico el tema básicamente de la obtención de grados y títulos. Presidente, se está pretendiendo que en las escuelas de educación superior den grado de maestro y grado de doctor. Y es algo que no me parece conveniente, por la misma razón que exponía al comienzo. Por eso decía, primero deberíamos hablar de los grandes conceptos generales. Estos títulos de maestría y de doctorado los da la universidad. Si ahora vamos a hacer que la escuela también los dé, entonces mejor convirtámoslas en universidades. ¿Cuál es la diferencia? Repito, estamos hablando ahora de una ley que lo que busca fundamentalmente es reglamentar los estudios superiores de institutos y escuelas de educación que lo que buscan es enseñar para el trabajo. Ahí no cabe doctorado, no cabe doctorado. Tal vez maestría, como ocurre en otros países del mundo, como bien ha dicho, me parece, el congresista Mora, pero maestría tecnológica. En otros países se diferencia. Una cosa es la maestría universitaria, y otra la maestría tecnológica. Son cosas diferentes. Acá se quiere equiparar todo y encima hablar de doctorado. Digo yo, si esto va a ser así, mejor digamos que todas son universidades y arreglemos el problema. Hay una confusión conceptual, presidente, que es lo que yo estoy criticando. Luego también estoy de acuerdo, alguien mencionó el tema del idioma extranjero y es verdad, me parece que es un tema de una palabra simplemente. La ley universitaria plantea que para el bachillerato hay que tener un conocimiento de idioma extranjero. Luego ya pide para el máster, me parece, el dominio del idioma extranjero. Aquí estamos pidiendo para el bachillerato el dominio desde el bachillerato. Es decir, a los institutos les vamos a exigir más que a las universidades. Me parece que ahí hay una confusión y habría que cambiar el término, ¿no es cierto? Para los bachilleratos debe pedirse el conocimiento de un idioma extranjero, no su dominio. Eso corresponde al grado de maestría y para el grado de doctorado el dominio de hasta 2 idiomas. Pero insisto entonces, en esta ley que estamos debatiendo habría que cambiar la palabra dominio de idioma extranjero por conocimiento de idioma extranjero. Por último, presidente, también me sumo a la crítica del directorio de Educatec, porque se está planteando un directorio con absoluta participación estatal. Y si bien es cierto, en este caso, yo decía desde un comienzo que en el caso de esta educación superior no universitaria sí debería haber un Estado regente, porque de lo que se trata es de dar la educación que se requiere, ¿no, presidente? Es diferente a la universidad. En la universidad, repito, el norte del universitario es la adquisición de conocimientos, el norte del universitario es la investigación, descubrir cosas, aportar. El norte del educando en la educación tecnológica o en la educación de institutos es obtener conocimientos para el trabajo, es una cosa mucho más práctica y en esa función sí me parece que el Estado debe tener mucho más participación, porque el Estado debe saber, por ejemplo, qué tipo de técnicos necesitamos en una zona minera, en donde, como se ha dicho, y es un ejemplo real, aparecen institutos más bien de secretariado, que no tienen nada que ver con la necesidad laboral de la región. Entonces, dicho esto, y aceptando que tiene que haber una mayor participación del Estado, una cosa es que haya mayor participación del Estado y otra cosa es que la participación del Estado sea total. En el directorio de Educatec nos están planteando la presencia de 5 miembros del directorio, todos provenientes del Poder Ejecutivo. Y en otro lugar, más bien de la propia norma, quieren equiparar esto con las universidades y le dan funciones a SUNEDU. SUNEDU, si usted recordará, presidente, tiene más bien la participación de 1 o 2 del Ejecutivo. Continúe. Todos los demás provienen de concurso público. Entonces, para aterrizar la solicitud, yo creo que en este directorio de Educatec hay que darle sitio a la empresa privada, porque si decíamos hace un instante, necesitamos en estos institutos darle al educando conocimientos para el trabajo, necesitamos capacitar a los operadores técnicos que requiere la empresa, eso lo saben no solamente los miembros del Poder Ejecutivo, sino fundamentalmente los empresarios, los que hacen empresa, los que dan el trabajo y los que saben qué tipo de profesional necesitamos. Hoy en el Perú, presidente, hay la presencia de muchos técnicos
técnicos extranjeros, altamente capacitados. ¿Sabe por qué, presidente? Porque necesitamos de ese tipo de profesionales y en el Perú no los producimos. Ese es el tema central. Por eso es que es bien importante que esta norma la aprobemos bien, porque de lo que se trata es de darle trabajo a los peruanos, capacitar a los peruanos para que ellos ocupen la plaza que hoy están ocupando, con muy buenos emolumentos, dicho sea de paso, algunos ciudadanos extranjeros. Gracias, presidente. Eran las cosas que quería sugerir. Gracias. Congresista Merino, tiene usted el uso de la palabra. Presidente, el congresista Rivas me pide las 2 interrupciones. 2 minutos, congresista Rivas. Gracias, presidente. Solamente para hacer una propuesta referente a lo que es supervisión en el artículo 112 del dictamen. Artículo 111. La supervisión comprende las acciones destinadas a la vigilancia, monitoreo, seguimiento y verificación a fin de asegurar la calidad de la prestación del servicio educativo de los IES y ES públicos y privados. El Ministerio de Educación establece los criterios y lineamientos para estandarizar los procedimientos de supervisión en el ámbito de su competencia. Los gobiernos regionales, a través de la Dirección Regional de Educación, supervisan el cumplimiento de las normas relacionadas con el licenciamiento, las condiciones básicas de calidad, las políticas nacionales y sectoriales y las obligaciones contenidas en la presente ley, su reglamento y la normatividad emitida por el Ministerio de Educación, de los programas de estudios conducentes al grado de bachiller técnico y títulos profesional técnico y técnico. El Ministerio de Educación supervisa el cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales y las obligaciones contenidas en la presente ley, su reglamento y la normativa emitida por el Ministerio de Educación en los programas de estudios conducentes al grado de bachiller y título profesional. La SUNEDU supervisa el cumplimiento de las normas relacionadas con el licenciamiento y las condiciones básicas de calidad en los programas de estudios conducentes al grado de bachiller y al título profesional. Espero que sea tomada esta propuesta por el señor presidente de la Comisión. Gracias, presidente. Gracias, congresista Merino. Gracias. Continúe, congresista Merino. Sí, presidente, en primer lugar, creo que esta es una ley sumamente importante, tanto para los institutos y las escuelas de educación superior, y yo quisiera hacer algunos aportes, creo que son sumamente trascendentes. En primer lugar, compartimos plenamente la preocupación del congresista Lescano en lo que corresponde a la manera como se tiene que supervisar y exigir, digamos, la supervisión, tanto de los privados como de los públicos, con todos los controles que sean necesarios para su buen funcionamiento y para el buen control. El segundo punto es en el artículo 26 sobre la acreditación, tanto de los institutos de educación superior como las escuelas de educación superior. Ahí quisiera, en el último tercer párrafo de este artículo 26, se le ponga que debe ser obligatorio por parte de los gobiernos regionales apoyar en el proceso de acreditación. Le pedimos al señor presidente que recoja, este es un tema creo sumamente importante, de repente no lo vamos a poder desarrollar, pero creo que por la experiencia que tenemos tiene que mantenerse como un tema obligatorio. Le pedimos al presidente de la Comisión. Y luego, en el artículo 51, en la tercera modificación del artículo 6 de la ley de canon. Ahí, presidente, quisiera hacer un aporte exactamente en el 6.2, en su sexta línea, donde dice por canon a los institutos y escuelas de educación superior de su circunscripción, que es sobre el porcentaje del 10% que va a ser percibido de los gobiernos regionales para transferir a los institutos de educación superior. En esa parte, presidente, la modificación propuesta es, luego del superior de su circunscripción, el cual debe ser utilizado con la siguiente prelación: investigación científica y tecnológica, infraestructura y equipamiento, para que potencien el desarrollo regional e institucional. El canon petrolero mantiene las condiciones actuales de distribución conforme a sus leyes aplicables. Modificar estas 3 líneas, que yo creo que van en el marco estricto de las experiencias que hemos vivido. La región Piura, Tumbes, Loreto, Ucayali reciben parte del canon petrolero que no coge esta norma, porque sin embargo hemos visto la manera como han venido utilizando los recursos, los gobiernos regionales no transfiriendo los recursos que corresponden y mal utilizándolos. Las investigaciones de los actos irregulares de corrupción que hubieron en Tumbes, en una parte, en uno de los puntos centrales estuvo la mala utilización de los recursos que le correspondían a los institutos tecnológicos y pedagógicos y que lamentablemente a su libre albedrío el gobierno regional los había cogido. Y a esto se suma un decreto de urgencia que sacó el gobierno nacional el año pasado, donde plata de los institutos tecnológicos y pedagógicos de Piura
se le transfieren al gobierno regional para utilización en otras cosas, y no para ciencia, tecnología, infraestructura y equipamiento, cuando varios de ellos están en estas condiciones. Entonces, en ese sentido, presidente, le pedimos al presidente de la comisión que pueda recoger esto, nosotros vamos a alcanzar el texto, que es sumamente importante para poder garantizar que la plata que corresponde del canon que se transfiera y se utilice con esta prelación, ciencia y tecnología, infraestructura y equipamiento. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Merino. ¿El presidente de la Comisión de Educación quiere hacer uso de la palabra? Presidente. A ver, hay una lista larga de oradores. Vamos a ir al almuerzo, pero el presidente de la Comisión ha pedido hacer uso de la palabra. Siempre el presidente de la Comisión puede interrumpir en cualquier momento. Presidente. Señor presidente, he escuchado las opiniones de los diferentes congresistas, las que creo que son muy importantes para poder aprobar esta ley, por lo que solicito, señor presidente, un cuarto intermedio con la finalidad de concordar las propuestas e incluir al dictamen lo que corresponda. Gracias, señor presidente. Gracias. Habiendo solicitado un cuarto intermedio, el presidente de la Comisión de Educación ya no tiene sentido seguir con el debate, así que vamos al cuarto intermedio. ¿Cuestión de orden? Congresista Ceballos, cuestión de orden. Presidente, hay un número importante de congresistas aún pendientes de hacer su exposición y obviamente van a dar aportes. Me parece todavía no oportuno de que se pase un cuarto intermedio, porque seguramente más adelante va a haber un cuarto intermedio para recabar nuevos aportes. Por consiguiente, yo preferiría que todos los señores parlamentarios que están pendientes de hacer su exposición culminen para que recién se pase al cuarto intermedio. Generalmente el cuarto intermedio se pide al final, pero si el presidente lo está solicitando en este momento, tendríamos que ir al cuarto intermedio. Congresista presidente de la comisión. Presidente de la comisión, congresista Crisólogo. Gracias, señor presidente. Yo había pensado que ya se había culminado la lista de oradores. Entonces terminamos la lista de oradores, señor presidente. Muchas gracias. Ya, correcto. Se suspende la sesión hasta las 3 de la tarde. A esta hora de la tarde le damos pase a nuestro compañero Ricardo Alba Martínez, que los acompañará durante las siguientes horas para poder transmitir todas las incidencias de la sesión plenaria. Que tenga usted una linda tarde. Permiso.